Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio hoy a esta clase que es la primera y después desarrollaremos otra clase más, pero es sobre el proceso de atención de enfermería. Bueno, primero vamos a conocer un poquito qué son las bases de las competencias de enfermería, ¿sí? ¿Cuáles son las bases de esas competencias que nos permiten ejercer o el ser enfermeros, ¿sí? Así que para saber, hay tres, digamos, bases importantes dentro de lo que es la formación del enfermero. Tiene que ver la formación y el ejercicio, ¿no?, de la enfermería, tiene que ver con el marco o el modelo de enfermería que ustedes ya conocen y ya han visto en fundamentos de enfermería. Son los distintos modelos históricos de la enfermería, ¿sí? Y por otro lado, los conocimientos profesionales, esos conocimientos que se adquieren para poder ejercer y para poder hacerlo. Estos conocimientos son los conocimientos que se adquieren en la universidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos la metodología para aplicar los cuidados, que la metodología justamente, ¿sí?, se refiere a esto, al proceso de atención de enfermería que aplicamos para implementar cuidados. Entonces, estas tres bases, ¿sí?, son, digamos, las bases de las competencias, de lo que vamos a hacer como enfermeros, del ser y del hacer como enfermeros, ¿sí? Entonces, en los modelos de enfermería, las competencias profesionales y la metodología que vamos a utilizar son la base para el ejercicio y las competencias de un enfermero. Entonces, no vamos a desarrollar los modelos porque ustedes ya los conocen, pero ahí están los modelos más importantes, Florence Nightingale, Virginia Henderson, Hildegard Piplo, Dorothea Oren, Sor Calista Roy y Nancy Roper, ¿sí? No podemos dejar de nombrar, por supuesto, el de Florence Nightingale, que es la enfermera que fundó las escuelas de enfermería y dijo que las enfermeras debían formarse y por lo tanto capacitarse, es decir, como que dio el cimiento, la base fundamental de qué debía ser una enfermera, ¿sí? Digamos que es el modelo más antiguo que tenemos, ¿sí? Y pareciera hoy como que fuese el más vigente, porque además trabajó mucho sobre estadísticas, y en la guerra de Crimea, y eso permitió hasta el día de hoy ingresar, digamos, la estadística dentro de las instituciones como un pilar muy importante, ¿sí? Reconocida incluso por otras disciplinas, no solamente por la nuestra. Después tenemos a Virginia Henderson. Virginia Henderson tiene las 14 necesidades básicas. Este modelo es muy importante para la materia. ¿Por qué? Porque Virginia Henderson, bueno, describe las 14 necesidades que están, digamos, que son parecidas o similares a las 5 necesidades de Maslow. Ahora vamos a ver un poquitito más adelante, pero bueno, cuando uno las ve y las compara entre sí, hay 3 o 4, está el modelo de Virginia Henderson, está un poquito más desarrollado, pero cuando uno las compara, en definitiva, terminan siendo, digamos, similares en función del nucleamiento que tienen entre las dos, de algunas, digamos, de algunas necesidades que tienen nucleadas y más desarrolladas por ahí Virginia Henderson que el modelo de Maslow, ¿sí? Bien, el de Piplo y Sor Calista Roy, Nancy Popper, son algunas que tienen que ver con el modelo de salud mental, salud mental y de las actividades que pueden realizar las personas. Y después el de Dorothea Oren, también otro muy importante para nuestra materia, que es el del autocuidado, ¿sí? Dorothea Oren describe, ¿sí?, digamos, las teorías del autocuidado y ahí introduce a la enfermería como una de las profesiones que deben trabajar sobre el autocuidado y fomentar el autocuidado en las personas en general, ¿sí? Entonces, los 3 modelos más importantes que van a aplicar para nuestra
para nuestra materia, que es atención de enfermería en salud del adulto y del anciano, tienen que ver con Florence Nightingale, ¿sí? Virginia Henderson y Dorothea Dore. Fundamentalmente esos tres modelos son los que van a darnos un marco de modelo de atención de enfermería. En cuanto a los conocimientos profesionales, bueno, vamos a desarrollar un poquito esto, ¿sí? Son esos conocimientos que yo les decía, la formación, ¿sí? Básicamente la formación que tiene que tener un enfermero para poder ejercer la profesión de enfermería. Entonces acá tenemos los conocimientos teóricos, técnicos, de relación, éticos y legales. Los conocimientos teóricos, ¿sí? Bueno, nos permiten fundamentalmente conocer los aspectos físicos, lo afectivo, lo social de las personas, todo aquello que está relacionado con la teoría en sí misma, ¿sí? Los conocimientos técnicos son aquellos que tienen que ver con la aplicación de procedimientos, ¿sí? Las técnicas, los procedimientos que nosotros realizamos en el conocimiento, aplicando el conocimiento teórico, y que realizamos en las técnicas y procedimientos cuando hacemos las prácticas de enfermería, ¿sí? Ese es el conocimiento técnico, digamos, el conocimiento aplicado, el conocimiento teórico aplicado al cuidado. Por otro lado, los conocimientos de relación son aquellos que tienen que ver con el vínculo que se establece con el paciente, con la familia o con la comunidad, ¿sí? Es ese tipo digamos, de conocimiento que nos permite interrelacionarnos con el paciente, conocer sus problemas de salud, establecer sus necesidades y poder abordar luego algún objetivo y plan de cuidado a posterior. Los conocimientos éticos, ¿sí? Como todas las disciplinas, ¿sí? Inciden en lo que es en el comportamiento del enfermero. ¿Por qué? Porque justamente marca normas, principios y valores morales, ¿sí? En la persona y en la profesión. Acá nos va a marcar qué cosas, ¿sí? Debemos respetar tanto en el paciente como en los colegas o profesionales de enfermería. Entonces los conocimientos éticos también, para esto tenemos el Código Internacional de Ética, que rige, que tiene ese conjunto de normas y que rige de alguna forma este comportamiento que tiene que tener el enfermero desde el punto de vista moral, ¿sí? Y los conocimientos legales son aquellos, bueno, justamente las leyes en las que nos regula, ¿sí? La ley dice qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer un enfermero, qué es de su competencia y qué no es de su competencia, y que establece reglamentos, ¿sí? Directivas, dice, qué cosas puede o no hacer el enfermero, y eso nos permite marcarnos en la práctica misma, ¿no? Es decir, bueno, acá, una vez que estoy en la práctica y en el hospital, qué cosas son las que me competen hacer y qué no, ¿sí? Entonces estos conocimientos hay que saber que cambian y van cambiando fundamentalmente los teóricos y los técnicos, van cambiando constantemente y hacen que la formación del enfermero esté en constante formación y actualización. Es decir, que durante la formación al título de grado o el de enfermero universitario, que es el de pregrado. Pero una vez terminada esa formación, no quiere decir que con eso sea suficiente, sino lo que hay que hacer es estar actualizándose de forma continua y permanente, porque este bloque, digamos, o este conjunto de conocimientos varían constantemente, teóricos, técnicos, de relación y hasta a veces los legales también, ¿sí? Así que por lo tanto, no debemos olvidarnos que una vez terminada nuestra formación básica, debemos continuar con la formación específica a veces de algunas áreas específicas de la enfermería y otras seguir formándonos en la enfermería en general. Entonces ya desarrollamos los que son los modelos, que no los desarrollamos uno por uno, y los conocimientos que requerimos como bases para el ejercicio de la enfermería, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, un poquito
que nos permite hacer los conocimientos profesionales, estos conocimientos que recién decíamos, teóricos, técnicos, legales, éticos y de relación. Bueno, tomar decisiones, como enfermeros, qué decisiones debemos tomar y hacer las intervenciones correspondientes. Para eso tenemos ese campo de conocimiento que nos permite ejercer la enfermería. Por otro lado, vamos a desarrollar un poquito estos conocimientos de relación. Me parece que los conocimientos teóricos y los técnicos están bien definidos dentro de la materia. Los conocimientos de relación tienen que ver más que nada con algunos aspectos de relación entre las personas. Entonces, por ahí es importante desarrollarlos. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, carecen todavía de la formación profesional. Y esto es importante para las bases, digamos, de las prácticas, ¿no? Cuando se va al hospital, cuando estamos en relación con los pacientes. Entonces, este conocimiento de relación de ayuda o de relación o de terapéutica, ¿sí? O de relación terapéutica, es este conocimiento en la que se establece una relación con el paciente, ¿sí? Enfermero-paciente, es una relación enfermero-paciente, que ya no es una relación común que se establece en la familia, que se establece en la casa, que se establece en la comunidad, que se establece con otras personas, con las amistades, sino que esto es un conocimiento, es una relación de ayuda, ¿sí? En donde hay un profesional de enfermería, que es un enfermero, y una persona que está demandando o requiere o tiene determinadas necesidades de salud. Entonces ese vínculo es diferente, ¿no? Ya no son dos personas iguales, sino una persona está formada en su área específica de la salud y la otra no. Entonces se establece un vínculo entre esas dos personas y que esto permite que podamos implementar el proceso de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque este intercambio que se establece entre dos personas, en las cuales una tiene una necesidad y la otra tiene que satisfacer esa necesidad o dejar de serla esa necesidad, ¿no? La debe tomar, la debe obtener y después darle una resolución a eso. Entonces, no es una relación común de ayuda, ¿no? Sino que acá el enfermero, con su formación y con su capacitación, puede detectar, visualizar y distinguir, digamos, cuáles son esas necesidades y a partir de ahí poder satisfacerlas en la otra persona. Entonces eso lo llamamos una relación terapéutica. En esta relación terapéutica lo que tenemos que tener son actitudes particulares. Los enfermeros debemos tener ciertas actitudes, ¿no? Que lo van a caracterizar, digamos, ¿no? En su hacer de todos los días. Por ejemplo, el respeto cálido. Es este respeto, una de las actitudes es esta, ¿no? Pensar que la persona que tenemos adelante, el paciente, es una persona única, tiene su historia personal, y que si bien puede ser que el problema de ese paciente sea repetitivo en otras personas y en varias personas, lo que debemos hacerle sentir a esa persona en la que estamos tratando o la que estamos atendiendo es que ese problema es de él o de ella y no es de nadie más, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que le vamos a dar un respeto, escucharlo, ¿sí? Y a partir de esto poder tomar decisiones, escucharlo, verlo, explorarlo, ¿sí? Lo que sea necesario a partir de esto del respeto hacia esa persona, ¿sí? Desde lo físico, de lo psicológico, desde lo social y desde toda su historia personal. Por otro lado está la empatía. La empatía es esto que nos permite comprender el punto de vista, comprender qué es lo que nos está diciendo, qué actitudes tiene, qué cosas hace y cómo las hace y poder entenderlo. Lo cual no quiere decir que lo que esté haciendo la otra persona ni sea lo mejor ni sea lo que debe hacer para su salud, pero sí poder entender por qué lo hace, ¿sí? Y eso también es importante conocerlo, porque si no si no tenemos esta empatía, si no aparece la empatía ahí con la persona y tratamos de comprender su accionar, difícilmente podremos también establecer algún cambio dentro de su vida, ¿sí? Porque si no nos transformamos solamente en criticar lo que hace el otro, no comprenderlo y a partir de ahí aparece el rechazo.
Entonces no se establece esa relación de ayuda, ¿sí? La autenticidad es el ser auténtico, ¿sí? Es decirle a la persona o hacer con la persona lo que debe hacer, ¿sí? Lo que debe hacerse, que no le está ocultando absolutamente nada, le está diciendo qué es lo que debe hacer, ¿sí? Bueno, si va a colocar un acceso venoso periférico, le avisa, le dice qué es lo que va a hacer con el paciente, y no directamente ir a hacer la práctica sin siquiera conversarlo y charlar. Bueno, esto se hace a la autenticidad. Si no, después nos caemos en esta, que me dijo que me iba a hacer tal cosa y me hizo la otra. Entonces, bueno, esto es lo que dice el enfermero. El enfermero viene y me dice, yo le voy a hacer tal cosa al paciente y eso debemos decirlo, ¿sí? Bien, informarlo, ¿no? Informarlo y hacer lo que se está diciendo. De esto habla la autenticidad. La inmediatez es la relación que aparece, ¿sí? Y que es ahora, en este momento, que nos permite conocer la información que nosotros tenemos ahora y nos permite conocer lo que le sucede al paciente ahora, ¿sí? Aquí, en este momento. Eso es de la actitud de inmediatez. Y bueno, como técnica también para la relación de ayuda tenemos la escucha activa, ¿sí? Y la escucha activa es muy importante porque no es solamente entender lo que le pasa al otro, ¿sí? Sino hacerle entender, no escucharlo solamente, no es escuchar nada más lo que nos dice, sino también nos permite escucharlo, ¿sí? Y que establecer un diálogo con la persona a tal punto de que sienta de que hay un profesional que la está ayudando, un enfermero que lo está ayudando. Entonces, no solo significa escuchar lo que dice, sino a esto se refiere a la escucha activa, ¿sí? Sino en esa relación que se establece de escucha activa, el enfermero también le transmite lo que, a partir de lo que está escuchando, interroga, se establece un diálogo y decide qué hacer respecto de lo que le está sucediendo o del problema o de la necesidad que tiene esa persona. Otra de las técnicas puede ser la reformulación, ¿sí? En la reformulación, lo que en ese diálogo que se establece, en esa charla, en esa conversación, que puede ser con el paciente o la familia, a veces los pacientes no pueden hablar, ¿no? Es decir, por su problema de salud, y sí lo puede hacer la familia, o a veces hay que preguntarle a la familia cosas que no comprendemos bien del paciente. Entonces, otra de las técnicas para esta, digamos, relación terapéutica puede ser la reformulación, volver a reformular las preguntas que hicimos, ¿sí? En tanto nosotros no comprendamos bien lo que nos está diciendo, lo que siente, ¿sí? Entonces, reformularle la pregunta y que la vuelva a repetir hace ser como una instancia que al repetir la respuesta haga de que nosotros también escuchemos que lo que habían dicho o preguntado lo puede decir y lo puede expresar mejor o lo puede ampliar lo mismo que está relatando, ¿sí? Entonces esa reformulación lo que permite muchas veces es reconectarse con las emociones, ¿sí? Del paciente y bueno, y ahí se puede examinar tanto, digamos, lo físico, lo que le está sucediendo, lo que dice que le sucede, más, digamos, en conjunto, conectarse con sus emociones y con lo físico, ¿no? Y bueno, luego la confrontación también es otra técnica en la cual se vuelve a decir o a repetir lo que el paciente nos dijo sin entrar en contradicciones o falta de realismo, sino solamente volver a preguntarle qué es lo que está diciendo, si es eso realmente, ¿sí? Y bueno, y entonces por último, digamos, la base es la metodología. La metodología para aplicar los cuidados se aplica fundamentalmente el método de resolución de problemas, ¿sí? El método de resolución de problemas para resolver esos problemas. Hay que cubrir las necesidades únicas que tiene ese individuo, ¿sí? Es decir, cómo hacemos
detectamos el problema y lo resolvemos para cubrir esas necesidades. Y vamos a utilizar una metodología la cual nos va a permitir, ¿sí?, analizar, interpretar, planificar y evaluar esos cuidados. Aplicado, ¿sí?, por los enfermeros, lo vamos a denominar el proceso de atención de enfermería, y lo que permite fundamentalmente es valorar el estado de salud del paciente, planificar los cuidados individuales y continuados y de calidad, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos con esta definición. ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? Es un método sistemático de resolución de problemas que proporciona a los individuos cuidados personalizados en cualquier estado, ¿sí? Es decir, es un método, es una metodología sistemática, porque va a tener varias etapas, y lo que va a buscar justamente es solucionar el problema, ¿sí?, de ese individuo, y aplicar cuidados en función del problema para poder resolverlo, ¿sí? El individuo es considerado como individuo y como miembro en una unidad social formada por la familia y los seres queridos. Es decir, no solamente tenemos que verlo desde lo individual, sino desde el contexto en el cual se desarrolla su vida, ¿sí?, en el contexto donde vive la familia y la comunidad en la que se desarrolla, ¿sí? Y la estructura es una estructura flexible del proceso, que es lo que proporciona fundamentalmente un marco de trabajo que permite al personal de enfermería identificar y satisfacer las necesidades del individuo en todos los campos de la asistencia sanitaria. Bueno, esto es un poco una definición en la que es tomada del Potter Perry en el año 96, pero se pueden llegar a encontrar con varias definiciones de lo que es el proceso de atención de enfermería. Esta me pareció que era es la que más representa en sí mismo lo que es el proceso y qué función tiene y cómo se realiza. Por eso es que tomé esta definición para trabajarla. Tiene ventajas, el proceso tiene ventajas tanto para el profesional de enfermería como para el individuo. Para el profesional de enfermería, bueno, le da la autonomía, ¿no? Es un método, tiene una metodología propia como profesional, como enfermero, como una profesión en sí misma. La enfermería es autónoma, entonces por lo tanto a través de ese método lo está distinguiendo de otros métodos que pueden ser otras profesiones, por lo tanto le da autonomía. Dominio y destreza, en la medida en que lo va ejercitando, lo va haciendo, le da dominio y destreza sobre las prácticas incluso, porque puede planificar, puede ejecutarlas y puede hacerlas, ¿sí? Y lo otro es la confiabilidad, si se siente confiado de que está haciendo un buen análisis de las necesidades y poder satisfacerlas. Entonces eso hace sentir confiado al profesional. Satisfacción en el trabajo, y eso también, cuando hacemos las acciones hacemos bien, eso también nos da satisfacción de que estamos haciendo bien y desde el punto de vista laboral. Crecimiento profesional, porque tiene que ver con la aplicación de los cuidados, con la aplicación de las técnicas, los procedimientos que hace el enfermero, por lo tanto, eso produce crecimiento profesional. Ayuda a la asignación de individuos al personal de enfermería. Bueno, esto puede ser una cuestión de gestión, digamos, gestión del cuidado, en la cual algunos procedimientos los realiza un enfermero y otros procedimientos los realizan otros, ¿sí? Es decir, para determinados procesos de atención de enfermería tenemos determinados enfermeros y para otros. Y por otro lado, nos permite, y a veces saber hacer el proceso de atención de enfermería tiene que ver con algunos exámenes que se toman para el ingreso al empleo. Por otro lado, para el individuo, para la persona, para el paciente que tenemos en atención, bueno, nos permite tener un enfoque holístico. No solamente lo vemos desde el punto de vista biológico, sino también lo vamos a ver desde el punto de vista social y psicológico. Entonces acá vamos a poder armar diagnósticos que tienen que ver con necesidades
biológicas o fisiológicas, ¿sí? Y hasta las necesidades de autorrealización y necesidades espirituales, ¿no? Entonces, el enfoque no solo va a ser desde lo biológico, sino también desde lo social, psicológico, ¿sí? Espiritual. Participación en su propio cuidado, ¿no? Le va a permitir participar dentro del cuidado que se haga al enfermero, la participación del individuo. Continuidad, termina de aplicar los cuidados, terminamos, los evaluamos, por lo tanto eso le da continuidad para volver a hacer una valoración y volver a iniciar nuevamente el proceso de atención de enfermería. Mejorar la calidad de atención, ¿sí? Esto lo va a favorecer, y la individualidad, poder tratar a cada uno de esos individuos o de esas personas como una persona única en la que aplicamos ese plan de cuidados para él. Entonces, teniendo las bases, digamos, de lo que son las competencias de enfermería, el modelo en el cual nos enmarcamos, los conocimientos necesarios para el ejercicio, y tenemos acá hasta digamos, la metodología que vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a ingresar directamente a cuáles son las etapas del proceso de atención de enfermería. Y ahí tenemos las 5 etapas, ¿sí? La valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, ¿sí? Y fíjense cómo todas están entrelazadas entre sí. ¿Por qué? Quiere decir que una vez que terminamos con la evaluación debemos volver a valorar, porque esta evaluación nos va a decir si esos procedimientos, esas técnicas, ese plan de cuidados que planificamos y ejecutamos, nos dio el resultado que estábamos esperando. Por lo tanto, tenemos que volver a hacer la valoración nuevamente, y con esta valoración iniciar nuevamente un nuevo ciclo, digamos, del proceso de atención de enfermería. Por eso todas las etapas, ¿sí? Son continuadas, sistemáticas, esto decíamos del método sistemático, que están interrelacionados entre sí y se van, digamos, retroalimentándose entre todas.